Entonces, bienvenidos chicos a la sesión 15, cálculo y análisis 2. Entonces, vamos a terminar con los criterios de convergencia que nos faltaron y vamos a ver un poquito de series de potencias. Entonces, tenemos esta primera serie. ¿Qué se les ocurre? Y yo le Criterio de la veo que no es raíz. geométrica. No, jamás, porque Ay, no, ya vi por la geométrica, N. porque hay una N aquí. Entonces, ajá, pero ¿quién fue el que dijo raíz? Creo que fue Miguel. Sí, Sí, pero, que ambos ajá. tienen N aquí. Entonces, conviene, yo digo, entonces, por criterio, Es que se puede reescribir como, digamos, potencia ahí, toda la N, y por eso se me pareció a geométrica, pero sí, la N no tiene nada que ver ahí. es porque hay una N ahí adentro. Entonces, bueno, el criterio de la raíz va a qué bonito, José, con la tabletcilla. Sí, es que no me dio chance hoy de ir a imprimir. ¿Qué? Entonces, acuérdense que va con valor absoluto. Eso es porque el criterio de la raíz también sirve para determinar convergencia absoluta en series alternadas. Entonces, por eso es importante que lo sepan hacer con el valor absoluto. Bueno, entonces eso sería n sobre 3 a la n, ¿cierto? Hola. Habría que ponerle límite, todavía no. ¿Qué? ¿No sería 9 a la N? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Ah, no. Mentira. No, porque vean, es que es n a la n sobre 3 a la n al cuadrado elevado a la 1 sobre n. Entonces, este cancela este y cancela 1 de acá, es n a la 2, perdón. Entonces, por eso me queda n sobre 3n. Y este límite, cuando n tiende a infinito, ¿cuánto da? Cero. Correcto, porque abajo es más grande. Y 0 es menor que 1. Exacto. Entonces, por criterio de la raíz, entonces la serie converge. Acuérdense que si lamentablemente el límite da 1, no puedo garantizar nada, ¿verdad? Tengo que usar otro criterio. O bien, si da infinito, no, perdón, si es mayor que 1 o infinito, eso divide. Dudas. Pepe no va a notar. ¿No? Nada más va a ver. Ok. Entonces, número 2. Yo nunca noto. Hasta ahora lo noto. Ok. N factorial al cuadrado abajo y n a la n arriba. ¿Qué usamos? El de la razón. Sí, es por el factorial que usamos la razón. No se dejen ir porque aquí hay un exponente. A pesar de que este límite, pero qué interesante, y diverge esta sucesión. No, converge, qué interesante. Porque muchachos, el hiperfactorial es más grande que, el hiperexponencial es más grande que el factorial. Entonces yo hubiera pensado que este límite no da 0, pero parece que sí da 0 por este cuadrado. Qué interesante, ¿verdad? Lo que pasa es que no podemos aplicarle el L'Hopital, porque yo no conozco la derivada del factorial. Entonces, ¿qué hacemos? No, usted lo que hace es n a la n es infinito y luego usted aplica función gamma de n menos 1, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La función gamma. No los enredé. Que es la interpolación de los factoriales, ¿verdad? Como Es por medio de correcto. Entonces, esto sí se puede derivar porque la función gamma es una integral. Entonces, ustedes saben derivar integral por teorema fundamental de cálculo. Pero, o sea, lo más seguro es que esta sí funciona. Pero va a estar en la... Sí, claro, Ya yo me hice perdí ejercicio ahí, con hermano. ustedes de eso. Ay, si fue virtual. Si fue virtual, no pregunte. Y así quieren que les dé la teoría virtual. Qué terrible. Ok, entonces, bueno, anyway, no importa. Vamos a hacerlo por criterio de la razón. Entonces, Igual, pero nosotros, es que lo vimos en tutoría, pero eso no lo vimos en clase. Entonces, ¿será que también influye? No, digamos, eso les voy a ser muy honesto, eso es una mate muy avanzada. O sea, eso es que usted justifique, porque igual usted, y de hecho que sí se puede,
Porque usted tiene que transformar n a la n sobre n factorial al cuadrado para poder aplicar L'Hopital, lo tiene que hacer sobre variable discreta, continua. Entonces, la variable continua, el factorial no existe. Entonces, usted lo interpola por la función gamma. Por eso es que se aplica en ese caso. Pero digamos que es algo muy, muy sacado usualmente no se hace así. Es al punto al que quiero llegar. Se puede hacer y me parecería algo muy elegante de parte de ustedes, ¿verdad? Hasta sorprendería, yo creo. Pero bueno, vamos a hacerlo por la razón. Entonces, Pero digamos que en un examen, Marco nos va a decir dónde salió eso. no, porque lo vieron en tutorías y yo lo hice y él sabe. Yo les enseñé a Ah, ustedes bueno. la función Bueno. gamma. Ahora, Bueno, lo que pasa es que en teoría ustedes ven función gamma hasta que llegan a ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Pero no importa, digamos, yo los introduje, se los introduje en una práctica, entonces no pasa nada. Bueno, eso es n+1. Armando, y ahorita nos puede dar así como una pequeñita repasada sobre qué era eso. Sí, claro, lo que pasa es que no recuerdo, creo que sí es gamma de n, no. Gamma de n es n+1 factorial, era así. O era n-1. Porque déjenme ver, porque nunca me acuerdo cuál es, porque yo sé n que es menos 1. N es menos 1 factorial. sí es así, Miguel. Sí, sí es así. Entonces significa que es uno anterior a este. Entonces, si yo les pongo n, este tendría que ser n+1. Entonces, sería x a la x, límite cuando x tiende a infinito de x a la x sobre función gamma de x+1. Eso es porque esto es igual a esto. Entonces uno extrapola elevado al cuadrado. Ah, pero esta derivada es complicada porque la del hiperfactorial no es tan sencilla. ¿Cuál es esa derivada? Muy bien, joven, muy bien. Muy bien, ok. Pero, ¿y cómo la saben? Ya lo han hecho. Sí, correcto, es por derivación logarítmica. Entonces es ella misma multiplicada por el... Gracias. Es dentro. Ok. De... O sea, es x a la x, paréntesis, logaritmo natural de x más 1. Más uno afuera. ¿No tiene sentido? Porque la constante. Ajá. Ah, sí, sí. No importa, voy a hacerlo. Sería e a la x logaritmo natural de x, ¿cierto? Y entonces es ella misma y regla de la cadena sería, ok, x logaritmo natural de x sería primera derivada por la segunda sin derivar, más, es que era un 1 aquí, era entre paréntesis, ya lo vi, sí estaba bien lo que usted me decía, solo que era multiplicado todito. Ah, sí, correcto. Ok, y abajo, ok, serían 2 función gamma de x más 1 por, y lo que tiene que recordar es que eso serían de 0 a más infinito de 1 pero eso ustedes la saben, t a la... No, o sea, que me queda el simbolito integral. T a la Sí, ya la práctica, e a la x menos, es que no me acuerdo cómo era. Qué terrible no acordarme, función gamma. Es x, t a la x menos 1. Pero yo estoy sustituyendo Ah. por x más 1. Entonces, no, sería e a la menos t. Ajá, ahora sí. Entonces, ¿cuál sería esta derivada? Esta derivada a la pelota. Es que aquí hay una x. Si esa derivada no está fácil, hay que determinarlo. A lo mejor se hace con derivación débil. Sí existe, pero se hace con derivación débil. Y eso ya es otra teoría que ustedes no han visto. Derivación débil. O sea, es frágil. Esa cosa que es. Eso se tiene que ver con análisis funcional y tienen que estar trabajando en campos vectoriales. Entonces, no, y producto interno.
y estamos trabajando también en campos de densidad. No, muchachos, ya eso es otra teoría más elevada. Estoy casi seguro, porque aquí hay una composición. ¿Me entienden? Aquí no es solo la T, entonces no, o sea, esto no es un valor concreto, es un valor que depende de X. Entonces, por eso no junca Willas. Esa derivada tendrá que cancelarse. Tiene que existir, pero se las quedo debiendo. Y para efectos prácticos se complicaría. Pero bueno, ya en realidad me estoy desviando porque eso no nada que ver. Necesariamente tienen que cumplir que sean iguales. De lo contrario, pues no funciona. ¿Verdad? Porque tiene que dar 0. Ok, o sea, como, no sé, infinito entre infinito y cancela y todo queda en denominador. Bueno, n más 1 factorial elevado a la 2 por n factorial a la 2 sobre n a la n. Okay. Eso sería n más 1 por n más 1 a la n. Perdón. Esto sería n más 1 a la 2 por n más 1. No. Por n factorial a la 2. Ahora sí. Ajá, para cancelar con lo otro. Entonces, este cancela con este. Entonces, si yo calculo el límite, el de este límite daría 0, ¿verdad? Y este otro límite, ¿cuánto da? Vean que esto yo lo puedo escribir como 1 más 1 sobre n. Exacto. Este da Euler, este da 0. Entonces el límite original da 0. Por lo tanto, Qué bonito hubiera sido que no tuviera uno, que la respuesta hubiera sido. pero entonces diverge. Sí, pero igual. Sí. No veo una de esas maravillas matemáticas. ¿Verdad? Sí, porque qué interesante cómo sale Euler de este factorial y del hiperexponencial. Sí, es muy interesante que salgan esas cosas. Entonces da 0. ¿Ok? Entonces, muchachos, vamos a ver si es cierto los cálculos que yo hice. Sí, los cálculos que yo hice son correctos. Entonces, la serie diverge. Por tanto, por criterio de la razón, ok, ejercicio número 3. ¿Cómo estoy? No. Sería, este sí puede pasar. Bueno, ya lo pasé. Sería n factorial sobre e a la n al cuadrado. ¿Qué hago? Igual el criterio de la razón, por esos factoriales. Ese e a la n me va a dar, sí, va a darme un ligero problemita. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 factorial sobre e a la n más 1 al cuadrado por e a la n al cuadrado sobre n factorial. Entonces, ojo con esto, Willas, porque va a ser n más 1 por n factorial. Voy a desarrollar la fórmula notable de arriba para que me quede n cuadrado más 2n más 1, ¿verdad? Para poder cancelar con el e a la n al cuadrado, exacto. Entonces, este cancela con este. Este cancela con esta parte de acá. Entonces me va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de e a la 2n más 1 sobre n más 1. ¿Quién crece más rápido? Exponencial. Entonces, perdón, ya les puse el límite, entonces esto da 0. Entonces, por criterio de la razón, Ya lo tienen resuelto. es que, perdónenme, José, voy rápido porque si no, no hay tren, ¿verdad?
Y yo me hubiera ido en tren con Miguel, si tal vez Miguel hubiera... No, si hubiera ahorrado el tren. Es que me voy a mojar para de feria. Esto es lo que me da chicha, me da Dios. Ok, tranquilo Armando, se está grabando. No pierda los estrellas. Ok, 4. Esta serie, perdón, José, ¿hasta dónde terminó de copiar? Bueno. Entonces tenemos esta serie, coseno de NP por el logaritmo natural de n más 1 menos el logaritmo natural de n. ¿Qué hago? Llorar. Por partes. No, perdón, ¿por qué les pongo con cos? Es que es coseno de NP tiene una expresión muy particular. A mí me suena telescópica en alguna parte. Por eso logaritmo. Hay una ligera telescopiedad ahí, sí, pero es que algo pasa con ese coseno de NP, muchachos. Coseno de pi. Es que eso es -1 y 1. Ajá, Y eso se va correcto. alternando. Es una serie alternada. Entonces, en realidad, una serie alternada. Entonces solo hay que analizar el logaritmo de n más 1. Precisamente. Entonces, solo hay que analizar esta parte. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Bueno, definamos f de x como el logaritmo natural de x más 1 menos el logaritmo natural de x. Todo el mundo sabe que eso es el logaritmo natural de x más 1 sobre x, que eso es lo mismo que el logaritmo natural de 1 más 1 sobre x, ¿verdad? Y la función, si calculamos la derivada, bueno, no, en realidad creo que hubiera sido, Primero Creo- escuché como el trueno, como en donde ustedes, y después lo escuché aquí. creo que es más fácil derivar esto, Willas, porque me queda 1 sobre x más 1 menos 1 sobre x. Y eso sería x menos x más 1, o sea, sería menos 1 sobre x más 1 por x, ¿cierto? Bueno, sí. Sí, entonces no, esto es innecesario. Esto es innecesario. Lo hice porque me creí muy gángster. Ajá. Esto es negativo, pues x pertenece de 1 más infinito. Entonces, el denominador es positivo, entonces como el numerador es negativo, entonces si f es negativa, por tanto, f decrece. Además, es una función positiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdense que el logaritmo es una función, bueno, no, en este caso sí funciona, que yo ponga logaritmo de 1 más 1 sobre x, y como x es positivo, entonces yo siempre voy a poner logaritmo de 1 más algo. Y acuérdense que por arriba de 1 el logaritmo es positivo, ¿verdad? Entonces esta expresión es positiva. De hecho, nunca toca el 0, porque por más grande que sea, tiende a 0, pero por más grande que sea, nunca vale solamente 1 aquí, ¿verdad? Entonces, exacto, entonces no valdría 0. ¿Qué? Entonces, f es positiva y f decrece. Entonces, ¿qué falta analizar? Falta analizar el límite. Entonces, límite, cuando x tiende a infinito de f, pues sería el límite, bueno, de hecho ya se los comenté, por supuesto, que da 0, ¿verdad? Porque yo haría tender a x a infinito y eso me daría logaritmo de 1, lo cual es 0. Exacto, entonces, ¿por cuál criterio? Ajá, por el criterio. Ajá, o Leibniz también se llama. Bueno, series alternadas. Por el criterio de series alternadas, la serie converge. ¿Dudas? Pero si es como, por ejemplo, también el criterio de la razón, ¿verdad? Otro nombre es el de Lambert, ¿verdad? Pero bueno, son nombrecitos al fin y al cabo.
Sí, es que se le acude, pues, a quién lo trabajó. ¿A quién lo trabajó? Porque todo este poco son unos ladrones que nunca lo trabajaron ellos, ¿verdad? Sí, ok, vamos a ver otra. Ok, vamos a hacer una de convergencia absoluta. Entonces, determine si esta serie la 5 es absolutamente convergente. Entonces, si nosotros logramos garantizar absolutamente convergencia, ya está, ¿verdad? Entonces, converge con y sin valor absoluto. El caso es que si no converge con valor absoluto, tenemos que ver que sin valor absoluto si converge o no. Entonces, vamos a tomar el valor absoluto, es decir, solo vamos a tomar esta serie. ¿Verdad? Bueno, espero no, es que no quiero ofenderles a ustedes, ojalá que deduzcan que esto pues nada más sería solo tomar la parte, digamos, de la función, la sucesión indexada, ¿no? Porque se quitan los negativos. Ok, ese límite da 0, sí, pero esta serie diverge. ¿Por qué? ¿Por cuál criterio? Porque, sí, sí, claro, porque cuando n es muy grande, es n sobre n2, lo cual es 1 sobre n. Y lastimosamente, esta serie diverge, ¿verdad? Entonces, cuando usted hace comparación paso al límite, esto da 1, ¿verdad? Hago mucha álgebra, que en realidad no da al otro mundo, da 1. Entonces, por paso al límite, tienen mismo comportamiento. Entonces, qué mal, como esta diverge, esta también. Qué pena. Entonces, tenemos que aplicar pues Leibniz para ver si esta al menos condicionalmente converge. ¿Ok? Entonces, pues definamos f de x como x más 1 sobre x cuadrado menos 2. Entonces, pues, espero que vean que es una función positiva de x a más infinito, porque aquí no necesariamente. De 2 para arriba es positivo, pero es donde interesa la cola. Entonces sí funciona. Pero bueno, no importa, derivemos. Eso sería, la derivada de la primera es 1 por la segunda sin derivar, menos la primera es sin derivar por la segunda derivada entre esta. Entonces, ay, qué pereza, hay que hacer signos, muchachos. Me va a quedar en menos 2x. Hola, Migue. Mi pregunta es la siguiente, ¿verdad? Ay, ¿No tendría que perdón. quedar x? Ajá. ¿Por qué Gracias. los ambos al cuadrado? Sí, no es solo el segundo. Sí, El de solo el abajo. segundo. Sí, no sé qué estoy haciendo yo, la verdad. Gracias, Miguel. Sí, a mí es, mae, que se me está derivando. No, yo lo que estaba haciendo era como una suma y luego una hora rarísima. Ok, eso sería x2 menos 2x2 sería menos x2 menos 2x menos 2 sobre x a la 2 menos 2. Ah, bueno, no, pero completemos cuadrados. Así entonces sí es negativa, así está bien, porque eso sería
Ajá, pero lo que yo quiero escribirlo es como esta forma al cuadrado más 1. Ajá. Completación de cuadrados, ¿verdad? Entonces, la función de hecho siempre es positiva. No es negativa. ¿Por qué? Ah, soy idiota. Perdónenme, sin el signo negativo es por supuesto que negativa. Sí, la justificación que yo puse es que el discriminante, vean que el discriminante es menor que 0, entonces por eso esta siempre es negativa y lo de arriba es positivo. Entonces, ok, entonces f decrece, ajá, y f es positiva cuando x es más grande que 2, entonces todo genial. De hecho, tiene que empezar en 2. Sí, la serie empieza en 2. Tiene que empezar en 2 porque si no, no tiene sentido, se indefiniría aquí, ¿verdad? Bueno, me genera unos negativos. Bueno, no, no necesariamente. Empiezan 2. Yo no se los puse, perdónenme. Pero me sepan disculpar. Gracias. Entonces, calculemos el límite. El límite cuando x tiende a infinito de esta función, pues en realidad es súper sencilla, muchachos, ¿verdad? Dominancia, pues es 0. O sea, con solo ver. Entonces, ¿sí, José? Sí. Ah, bueno. Entonces, por criterio de series alternadas, converge. Entonces, la convergencia es condicional, solo cuando, solo la alternada. Bien. Estoy despacio. Sí, en algún momento vamos a aprender, o no sé si nos dan chance para ver a qué converge. Sí, así, pero no hasta que llegue a métodos numéricos. Sí, no, 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 no. Bueno, en el curso de cálculo y álgebra sí se ve con un error. Bueno, esperen un momento, un momento. Entonces, ejercicio 6. Vamos a hacer esta serie. Menos 1 a la n por n a la 10 sobre n factorial. Entonces, veamos esta serie. Si converge o no. ¿Por cuál criterio? Ok, entonces vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 a la 10 sobre n más 1 factorial por n factorial sobre n a la 10. Entonces eso sería n más 1 sobre n a la 10 y aquí a la 10. Perdón, porque me va a hacer falta el límite. Y aquí me va a quedar. Armando, Hola. si lo hizo así, no sería un. Ah, bueno, sí, es que ya lo puso en el denominador. No, no Ajá. dije nada. Entonces, el denominador de abajo es más grande que el de arriba. Entonces, este límite da 0. Ajá. Entonces, por criterio de la razón, correcto. Por tanto, ¿qué puedo garantizar? ¿Qué puedo garantizar con la alternada? Es absolutamente convergente. Exacto. Entonces, la alternada, la original, es absolutamente convergente. Entonces, no me tengo que preocupar si la negativa, perdón, con el menos converge o no. Ya sé que va a converger. ¿Ok? Lo dices. Ok, vamos a resolver entonces un poquito de series de potencias. Y luego nada más voy a hacer una muy intuitiva con ustedes de Maclaurin, porque yo sabía que de técnicas de integración, perdón, aproximación de integrales por series de Taylor no iba a dar chance, pero no importa, es un tema altamente fascinante, en serio. Y es demasiado triste que solo
un ejercicio con ustedes podría hacer. Mira, cuando a mí me fascinaría hacer muchísimos, muchísimos. De hecho, bueno, es que yo no lo tengo aquí, pero yo tengo un GeoGebrita en cómo se ven los polinomios de Taylor. Puede que en internet haya, entonces ahorita se los busco. Ok, ejercicio 6. No, perdón, ejercicio 7. Entonces determine intervalo y radio de convergencia. ¿Y por qué ya no va a anotar más? Es que no me da chance, entonces me prefiero prestar atención. Está bien, perdóneme que vaya tan rápido, joven. Igual luego veo las notas y yo paso. Muy bien, pero sí se compromete a hacer. Sí. Ok, entonces, serie menos 7 a la 3 menos 2x elevado a la k. Cuando k empieza en 0. Pero lo interesante, muchachos, de las series de potencias, observen entonces que bueno, no, porque es muy incómodo pasar. O sea, tenemos una función ahora. Ya no estamos sumando números, estamos sumando funciones. ¿Ok? ¿Y qué funciones en concreto? Funciones polinómicas. Bien, por supuesto que existen otro tipo de series, ¿verdad? O sea, yo puedo hacer de cualquier otra función. Sin embargo, más bien conviene transformarlas usualmente con series de potencias. ¿Ok? Porque es como lo que mejor se porta. Porque de hecho existe un teorema en donde si la serie converge, la derivada también converge. Entonces usted puede calcular la derivada de este polinomio, entonces es relativamente sencillo. ¿Ok? Eso no fue lo que vimos hoy, que la derivada de la integral. Pero nosotros no Digamos, de mi vimos f. que si esto converge la derivada también. Nada más vimos Sí, que porque vimos que hasta tenían el mismo radio y todo. tienen el mismo radio de convergencia, digamos. Entonces ahí de sí, Bueno, debería ser, sí, sí, claro, nada más lo que cambia es los extremos, digamos. por supuesto, porque a la hora de derivarlo cambia, pero sí, sí, entonces es por eso que se ve, ¿verdad? Porque puede que entonces una serie que usted tenga es difícil de calcular, pero si le pones una serie de potencias y luego la derivas, llegas al valor que necesitas. Entonces, por eso es que usualmente se trabaja con series de potencias. Sirve mucho para calcular series, o sea, su valor en específico es la otra estrategia que hay para calcular valores específicos y también para calcular integrales. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo hacemos? Lo primero que vamos a hacer es, bueno, esto es una serie geométrica. ¿Sí? Es una serie geométrica porque es algo elevado a la k. Porque aquí el contador es k, aunque la variable sea x. Entonces yo necesito que esta expresión en valor absoluto sea menor que 1. Ese es el criterio de serie geométrica. O sea que esto esté entre menos 1 y 1. ¿Verdad? Perdón. Esto menor que 1 y ahora sí. Ahora sí digo que no, aún no. Primero paso a despejar esto otro. Y ahora sí. Esto está entre menos un séptimo y un séptimo. Entonces me va a quedar menos un séptimo menos 3. Eso es menos 22 sobre 7. Todos lo sabemos. Matemática de primaria. Es correcto. Y este sería menos 20 sobre 7. Y ahora divido entre menos 2, entonces este me va a quedar 11 sobre 7 y le daría vuelta a la boquita, ¿verdad? Porque estoy dividiendo entre uno negativo, perdónenme, ahí iba a poner una burrada y listo. Entonces, ese sería el intervalo de convergencia. El intervalo de convergencia. ¿Y cómo se determina el radio? Bueno, el profe era agarre los dos extremos, los suma y le saca el promedio. Correcto. Es porque es el punto medio entre ellos dos, ¿verdad? Es precisamente eso. El intervalo de convergencia es de Armando, 10. Hola. ese sería el intervalo de convergencia absoluta.
porque después podríamos analizar los extremos y ahora sí sería el intervalo de Usted convergencia. es correcto, es correcto. Andy, usted lo que dice es correcto. Este es solo el de la absoluta, pero yo el ejercicio, sí, el ejercicio lo llegué hasta acá. Pero sí, habría que analizar si con estos para esta, porque claramente está menos 7 a la K, o sea, 7 por menos 1 a la K, hay que ver si con esos converge o no. Ujú. Pero nada más De probarlo, sí. Pero si quieren podemos calcularlo, no pasa nada. y me sigue lloviendo, igual no tengo hambre. Ok, es 1 sobre 14, indistintamente estén o no incluidos esos valores. Entonces, a ver, probémoslos. Probemos 11 sobre 7. Entonces sería 2 por 11 sobre 7, o sea, sería... 22. Ay, qué pereza, tendría que calcular eso. Ay, vamos a ver qué dicen en el chat. Está lloviendo bastante, sí, más o menos, Miguel. Digamos, ya no tanto como hace 2 horas, pero sí sigue lloviendo. Ok, si yo sustituyo menos 7 por 3 menos 2 por 11 sobre 7, eso me daría 1. Entonces me queda la suma de menos 1 a la K. Y esa serie converge o diverge. Correcto. Ok, con x igual 11 séptimos. Hay que ver si con x igual 10 séptimos también pasa eso. Que creo que lo que va a pasar es que va a dar 1. 1 a la K. Sí. No, muchachos, perdón. Con el menos 7 da 1. Pero no importa. Porque digo, obviamente igual sigue. Exacto. Entonces, sí, Andy, más bien yo creo que es que si tomo estos valores, va a pasar que queda 1, ya sea positivo o negativo. Entonces creo que por eso yo nunca los analizo cuando hago esto, porque siempre diverge. ¿Se entiende? Nosotros hicimos una clase donde un extremo sí converge. Pero así directo, solo geométrica. Es que hay algo en donde tiene que cumplirse otras cositas para que no, que tenga como otras cosas afuera. Bueno, no utilizamos geométrico, pero por otros tipos. Digamos, voy a ponerle un ejercicio en donde pasa eso, José, para que vea. Es que es como es solo geométrica pura, solo pasa que si tomo los extremos, es que lo que va a pasar, pues va a cumplir esta igualdad. Entonces, donde va a cumplir esta igualdad es solo o 1 o menos 1 y ambos divergen. Entonces, este otro ejemplo para que vean, digamos, determine intervalo de convergencia otra vez, intervalo de convergencia y radio de menos 2 a la n por x a la n. Entonces, ven, esta no la puedo hacer directamente geométrica, porque no está todo elevado a la n. Entonces, ¿cómo hago? Esta serie de potencias está centrada en qué valor? Ajá, entonces está centrada en 0. A la N sobre N. Entonces así no es geométrica. Exacto. Como no es geométrica, pues entonces por eso no se puede. Ok, entonces vamos a calcular el límite. El límite, o sea, acuérdense, este L importante, el cual va a ser 1 sobre L, el radio de convergencia. Que acuérdense que calculamos el límite del valor absoluto de el cociente del siguiente entre el anterior, ¿verdad? Entonces sería 1 menos 2 a la n de la expresión indexada, es decir, solo tomo la sucesión, ¿sí? No considero la parte de función, pues. N más 1, perdón. Y 1 menos 2 a la n. Entonces, ¿cómo hago? Eso sería, voy a sacar el más grande. Acuérdense que el truco cuando tengo exponenciales en el infinito es saque la más grande. Entonces sería en valor absoluto menos 2 a la n más 1 por
menos 1 sobre 2 elevado a la n más 1. Menos 1. Y abajo saco el menos 2 a la n. Entonces, adentro, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos 1 sobre 2 a la n menos 1. Todavía siguen valor absoluto. Sí, gracias, José. Sí. El límite cuando n tiende a infinito. Entonces, esto me va a quedar solo 2, ¿verdad? Cancela esta parte con esta. ¿Ok? Ahora. Ajá, pero en valor absoluto me va a quedar 2. Sí, pero sí, sí. Ahora, la justificación de esto era... es que la base es negativa. Sí, pero eso no, bueno, es el límite, bueno, de menos un medio no tiende a ser. No. Menos un medio elevado a la n más no tiende a ser. La positiva sí. Ah, negativo no. No, porque... De ahí donde sacaría yo que era. No, porque se indefinen ciertos valores, ese es el problema. Espérese. Es que yo me acuerdo, no me acuerdo cuál era la justificación. Digamos, yo puedo justificarlo por desigualdad triangular, porque acoto por este y acoto por este. Entonces no pasa nada. Pero, Cristo Redentor, ¿cuál era la justificación, Dios? Porque si esto en efecto daría 0 y aquí da 0 y entonces queda 1 y 1. ¿Verdad? Y entonces, pues 1 y 1, pues al fin y al cabo por eso me da 2, pero no me acuerdo por qué era, muchachos. Ah, porque esta sucesión, sí, ya la vi. Es que es menos 1 a la n más 1 por 1/2 a la n más 1. Ahora sí. Esta converge a 0 y esta es acotada. Entonces, por eso converge a 0. Entonces, sí, José, usted tenía razón. Sí, converge a 0. Sí, pero no por la justificación correcta. Sí, pero no porque la base sea menor que 0. O sea, es porque usted tenía que separar y decir, como esta es acotada y esta otra converge a 0, porque no es que solo que converja a 0, entonces toda converge a 0. Sí. Que entonces el radio de convergencia sería 1/2. Entonces, ¿cuáles son los candidatos? O sea, ¿cuál podría ser el intervalo? Entonces, el intervalo de convergencia sería menos 1/2 y 1/2, ¿verdad? Porque está centrada en 0. Entonces, resto 1/2 y sumo 1/2. Ahora, lo que no sé es si es abierto, cerrado, ¿cómo es? No sé. ¿Cómo averiguo? Es correcto. Ahora sí, evalúen los numeritos a ver qué da. Bueno, entonces, no puedo con él. Entonces, si X es igual a 1/2, entonces me queda la serie de 1 menos I, menos 2 a la n por 1/2 a la n. Entonces, si yo distribuyo, puta madre, es que aprieto botones aquí con la mano, porque soy zurdo, lo obvio. Entonces, sí, problemas de ser. Entonces, distribuyo 1/2 a la n. Entonces, me queda 1/2 a la n acá, menos, y si multiplico este por este, me va a quedar menos 1 a la n. Entonces, como esta converge, como esta diverge, y esta, perdón, es un 2, muchachos. Esta converge por ser geométrica. Ajá, y el radio menor que 1. Y esta diverge, entonces esta diverge. Dígame, Miguel. Una pregunta, ¿cómo se sabe, sí, pregunta tonta, ¿cómo se sabe que está centrada en 0? Que son... Porque este es x a la n. Usted se fija en el polinomio. O sea, ¿dónde está la función? Es x a la n. Entonces es un x, esto es un x menos c a la n.
Entonces, por eso es que yo sé que está centrada en 0. Ah, ya. Gracias. Ok, con gusto. Entonces, análogamente, adivinen qué va a pasar, muchachos. ¿Qué va a pasar cuando es x igual a -1/2? Y lo que va a pasar es que los signos van a quedar alternados. Aquí va a ser este negativo y este positivo. Entonces, esta converge. ¿Por qué? Porque el radio es, igual sigue siendo el valor Lo que habías dicho La antes, razón en converge a valor 0. absoluto es Exacto, menor porque es que 1. geométrica en valor absoluto, es geométrica y su radio es menor que 1, pero esta diverge, entonces diverge, ¿verdad? Hay que justificar eso, muchachos. No es que solo yo digo, es que yo creo que las dos divergen porque si no estaría malo, ¿verdad? Usted tiene que garantizar que una converge y la otra diverge para garantizar divergencia. Acuérdense, es precisamente esa la justificación. Dos divergencias no me garantiza divergencia total. Ok. Entonces, el intervalo de convergencia es este, los dos abiertos. Pues, me encanta la energía. Ok, vamos a terminar ahora ya con el tema que ya va, yo me voy a poner de pie y todo. Qué increíble. Sí, sí. Ya vamos a terminar la reunión con ustedes, muchachos. No, resulta, muchachos, o sea, es que sí están, me dan ganas, pero no puedo hacerlo porque qué falta de respeto. Vean. Se los voy a explicar de una vez. La idea, muchachos, es encontrar que cualquier función usted la puede escribir de esta forma. Como f a la n, derivada parcial, es centrada en un valor en concreto, sobre n factorial, por x menos c a la n. Y esta es mi función, ¿ok? Yo logro escribir una función de esta manera. Entonces, tal vez ustedes dicen, ¿y eso qué tiene de extravagante, verdad? Entonces, quizá, es que no importa, no importa. Es que, muchachos, esto es una constante. Esto es una constante. Entonces, aquí es donde está la X. Entonces, vean que yo logro escribir cualquier función como sumas de polinomios. Eso es lo interesante. Entonces usted dice, pero ¿cómo es eso posible? Yo no sé si ustedes alguna vez han hecho, ¿qué pasa cuando usted le empieza a aumentar de grado los polinomios? ¿Alguna vez lo han hecho? ¿Han visto qué pasa con la curva? No importa, voy a hacerlo en GeoGebra para que vean qué bonito. Voy a compartirles a ustedes también eso. Voy a compartirles toda pantalla. Ah, no, pero es que esta puntada no tiene GeoGebra, o sí tiene. No lo tiene. Te odio. Pero ahí el GeoGebra se puede usar en línea, Armando. De sí, ni modo, será. O bueno, no importa, lo voy a usar en Desmos. ¿No saben qué es Desmos? Lo he escuchado mencionar, pero nunca lo he usado. Entonces, digamos, ven, por ejemplo, yo tengo X, ¿verdad? X2, X3, X4, X5. Entonces, pero a mí lo que me interesa es que yo no sé cómo crear deslizadores aquí. Sí, ponga X a la N y me imagino que él solo se lo crea. Ay, qué carga que es esta vaina. Y entonces, entonces yo puedo ir moviendo, claro, cuando tomo valores, él se vuelve en un momento radical y en otro momento se vuelve racional, ¿verdad? Pero no, aquí estamos evaluando esto, pero estas son como muy tontitas. Más bien a mí me interesa, por ejemplo, como que yo le ponga x a la 6 más a, crear deslizador, a x a la 5, no sé, se me ocurre, más b x a la 4, más c x a la 3, más dx a la 2, más x más 1, para no hacer tantos deslizadores. Entonces vamos a movernos un ratito para ver qué es lo que pasa. Voy a quitar las demás porque están haciéndome mucho ruido. Entonces, si yo me pongo a mover, ay, por favor no me falle. Ok, sí, está bien, está generando ahí cosas extrañas.
No quiere hacer como tanta, yo me lo imaginé ajá, muy bien, correcto, eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Entonces, se forman unos fideos interesantes y entonces los polinomios son impresionantemente moldeables a cualquier función. Eso es lo interesante. Entonces, veamos, vamos a ver, hay muchos comentarios en el chat. Ajá, y entonces veamos, por ejemplo, Taylor. A ver si hay, no, porque soy idiota, ¿verdad? Taylor series, ajá. Ajá. Entonces, esta, por ejemplo, muchachos, es la función seno. Está en negro. Entonces, ¿qué pasa? Una muy buena aproximación en el cero es la función identidad. Es impresionantemente igual, pero solo en el cero. Ahora, si yo me fijo en esta cúbica, que es naranja, vean que se acerca mucho mejor, ligeramente un poquito más, toma como un poco de inclinación. Luego esta amarilla, que es de grado 5, tiene una mejor aproximación y así sucesivamente. Entonces, las funciones se acomodan de manera que empieza a tomar en un valor cercano el mismo comportamiento de la función. ¿Cuál es la ventaja de hacer eso? Entonces, digamos que usted quiere integrar en una función muy fea, en un extremo, pero en un extremo concreto. Entonces, no te pongas a integrar, mae. Aplicale Taylor solo en los valores que yo sé que sí funcionan y como son polinomios se integran facilísimo. Entonces, ese es el poder de aplicar Taylor. ¿Ok? Entonces, es que es una lástima porque no recuerdo cuál era el comando en GeoGebra y me imagino en Desmos también tiene que haber uno. Como, yo me imagino que sí tiene que haber, tal vez si yo lo pongo en mayúscula, Taylor, vamos a ver, Taylor, no, es estúpida esta. Vamos a ver, funcioncitas, a funciones, aquí está. Seno estadística, lista de operadores, visualizaciones, distribuciones, pruebas estadísticas, cálculo. No. Funciones, geometría, tal vez no, tampoco. No lo tiene, es una inútil. Acabo de buscar series de Taylor en GeoGebra y de hecho me apareció Sí. un applet de Bueno, Borbón. a lo mejor, bueno, GeoGebra, serie Taylor. Entonces, ok. Entonces, yo le agrego, yo le voy aumentando el grado del polinomio, entonces ven cómo empieza. Lo que pasa es que no me gusta porque es muy tiesa. A mí me gusta cuando se mueve solita. Entonces, vean el comportamiento. Es que es igual. Y no es, muchachos, es que lo interesante, no es como que cae y se asemeja. O sea, como que hay un cierto error. No. Es igual. Aquí es donde empieza a tener problemas, pero para eso hay un intervalo de convergencia. ¿Ok? Pero lo interesante es que cuando n tiende a infinito, la del seno converge siempre y la del coseno también. ¿Cuál es una función que, por ejemplo, no? La del logaritmo. El logaritmo, bueno, aquí lo hizo excelente. Es que tiene que estar centrada en 1. Centrada en 1 no funciona. Ajá. Entonces vamos a hacerle una aproximación. Entonces yo le acerco y de hecho su radio de convergencia solo es de 0 a 2. Vean que después del 2 la MAE no lo logra. No lo logra. ¿Ok? Entonces digamos con el logaritmo tiene problemas, pero con otras funciones es exacta su aproximación. Entonces, bueno, a mí de verdad o sea, cuando yo descubrí que uno puede, ¿qué es eso? Usted puede sumar cualquier cosa con polinomios. Es demasiado. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Ok, entonces, esta es la fórmula, ¿verdad? Bueno, en clases las van a demostrar y toda la cuestión. Pero entonces, digamos, yo tengo que fijar un valor en donde yo quiero que sea la mejor aproximación. Ese le llamaremos el centro. ¿Ok? Entonces, digamos que yo, por ejemplo, quiero encuentre la serie de Taylor
serie de Taylor de la función logaritmo natural alrededor de x igual 1 y su intervalo de convergencia. ¿Ok? Algo interesante que vale la pena mencionar, muchachos, es que si está centrada en 0, se llama serie de Maclaurin. ¿Ok? Entonces, es por eso que se llama, pero Taylor en 0 es Maclaurin. Esa es la ligera diferencia. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, lo que usted va a hacer entonces es, ok, necesitamos calcular las derivadas, necesitamos calcular esto es lo que interesa, son estos cocientes. Esto es un polinomio burdo, súper estúpido. Esto es lo que interesa. Entonces, ¿quién es f de 0? F de 0 es solo f, evaluado en 1. Entonces, bueno, eso sería logaritmo natural de 1, eso da 0. Genial. ¿Quién sería f primera? Bueno, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural? 1 entre x. 1 sobre 1, o sea, da 1. ¿Quién? Vamos ahora a derivarla por segunda vez. Eso sería... Ajá, Menos menos 1. 1 sobre x al cuadrado. Entonces, si la evalúo en 1, es que quiero ponerla para que quede explícito. Entonces, sería menos 1. Ahora, algo importante, muchachos, porque ustedes me pueden preguntar ahora, Armando, pero esto es una serie. O sea, empieza en 0 y termina en infinito. Entonces, pregunta natural, ¿cuándo termino? ¿Cuándo termino de calcular los coeficientes? Bueno, ahí vienen qué. Se obtiene una fórmula de forma recursiva. Bueno, eso podría ser una opción, pero usualmente se les van a poner ejercicios de funciones en donde calcular los coeficientes cumplan un patrón. O sea, vos vas a hacer unos 4 o 5 y usted ya empieza a deducir cómo será el comportamiento de los demás. Entonces, ¿quién sería f tercera? F tercera sería 2 sobre x a la 3, ¿verdad? Y entonces, evaluar en 1 sería 2. Ok. F cuarta, ¿cuál sería? Ajá. Entonces daría menos 6. F quinta. No, positivo 24. José. Sí. ¿Ven algún patrón o no? 24 sobre x a la 5. Factorial. Exacto. Vean que va en factoriales. ¿Por qué? Porque esto es 2 factorial, esto es menos 3 factorial, esto es 4. Y es que tiene todo el sentido del mundo, porque el siguiente, ¿cuál sigue? Iba a ser 24 por 5. Y 24 era 2 por 3. Entonces ven que ahí está la recursividad. Entonces, si yo hago la generalización, o sea, Fn evaluada en 1, sería n factorial multiplicado por un menos 1 a la a. Ok, hay que ver cómo va alternando. Si son pares, son negativos. Y si son impares, son positivos. Entonces, sería menos 1 a la n más 1, ¿verdad? O n menos 1, ¿verdad? Como usted guste. ¿Sí? Sí. Estos son los factoriales. Esos son los factoriales. Armando, pero hay un 0, 1, menos 1. ¿Y qué pasa con el primer término, el f de 0, que también cuenta? ¿Cómo podría escribirlo? Ah, tiene razón. Entonces hay que hacer un... Ah, la verga, sí, porque el factorial no... No admite números negativos, solo con la No interpolación. funciona. No funciona, tiene toda la razón. Ah, pero es que yo se los estoy escribiendo mal. Sí, muchachos, esto no tiene sentido. Voy a escribir la función para que vean qué es lo que pasa mejor. Entonces, la función correspondería a 0 más 1 por x menos 1 menos 1 por x menos 1 al cuadrado sobre 2 factorial más 2 por x menos 1 a la 3 sobre 3 factorial. ¿Por qué? Porque es
x menos 1 va aumentando n y divide entre n factorial. O sea, digamos como que es así en realidad. Entonces el siguiente sería el siguiente coeficiente, que el coeficiente 4 sería menos 3. Entonces escribo menos 3 factorial por x menos 1 a la 4 sobre 4 factorial. Más 4 factorial sobre 5 factorial y x menos 1 a la 5, etcétera. ¿Verdad? Y luego sigue menos. Entonces empecemos a ver patrones. El 0 lo puedo quitar, entonces ya no empezaría en 0. ¿Dónde empezaría la serie? En 1. Ok, entonces de ahí ganamos, por eso es que no aparece el 0, Miguel. Ok, quito el primer elemento. ¿Qué pasa con este cociente? 2 entre 3 factorial. Solo 3. Solo el 3. Entonces aquí queda el 2. Aquí queda el 3. ¿Qué pasa con la otra? ¿Cuánto queda? Solo el 4. Y aquí solo el 5. Etcétera. Entonces, ¿cómo va la serie? La serie va... Ay, ¿qué pasó? Ya. La suma de x menos 1 a la n sobre n. Y por menos 1 a la n más 1. Cuando n empieza en 1 y termina en infinito. Tiene todo el sentido del mundo, muchachos, que aparezca una armónica, porque acuérdense que el logaritmo y la armónica tienen la estrecha relación. ¿Recuerdan? Porque una era el área de la otra. Entonces tiene todo el sentido del mundo que vea que va 2, 3, 4, 5, etc. Entonces, esta es la aproximación del logaritmo, solo que ¿qué es lo que falta? Faltaría analizar el intervalo de convergencia. O sea, esta serie le tengo que aplicar, pues, vamos a aplicar el límite, ¿no? A ver cuánto da. Entonces, calculemos el radio de convergencia. Sería el límite cuando n tiende a infinito del primero, que sería menos 1 a la n, más 1 sobre n, en valor absoluto, y luego le multiplico menos 1 a la n más 2 sobre, no, al revés, perdón, abajo. ¿Qué pasa? Lo voy a hacer. No. Es que la estoy intentando hacer en la mente. Ok. Entonces, bueno, estos menos se cancelan, ¿verdad? Entonces, ok, el límite da, ok, no, todo bien, el límite da 1. ¿Sí? Porque n tiende a infinito. Te está centrada en 1. Entonces, el posible intervalo, 0, 1. Podríamos deducir que con el 0, pues, no va a funcionar, ¿verdad? Porque el logaritmo de 0 da problemas, ¿verdad? Pero no dejémonos llevar por la intuición, ¿verdad? Si x vale 0, entonces me queda la serie de menos 1 a la n sobre n por menos 1 a la n más 1. Entonces, menos 1 a la n por menos 1 a la n más 1 queda menos 1 a la 1. O sea, eso me queda menos serie 1 sobre n, diverge. ¿Qué pasa con el 2? Cuando vale 2, sería 2 menos 1 es 1. Entonces, me vuelve a quedar, pues, serie alternada menos 1 a la n sobre n. Y esta, mis amiguis, converge. Converge. Entonces, es el intervalo de convergencia. En 0 abierto, perdón, eran 2, muchachos. ¿Por qué? Porque está centrada en 1. Y el radio, este es el radio de convergencia. ¿Dudas? Ahora, muchachos, en realidad ustedes no se ponen a calcular, digamos, esto es porque ustedes son profes y tienen que saberlo, pero en realidad usted se pone a poner aquí series de Taylor, ¿verdad? Y usted se mete aquí en Wikipedia, ¿ya? Y esas ya están, digamos. Ven, aquí está la del logaritmo, la función exponencial,
Esta es muy bonita porque tiene varios factoriales. La del seno es muy interesante porque la del seno es cuando están los factoriales impares y la del coseno es cuando tiene los senos pares. Entonces, perdón, los factoriales pares. Entonces, por eso es que cuando usted la suma, le queda casualmente el exponencial. No sé si conocen esa fórmula, ¿no? Que e a la ix es igual a coseno de x más i seno. Les estoy diciendo esta fórmula. Ah, creo que era, sí, sí, sí. Es la forma para demostrarla por serie de Taylor. Yo vi una, bueno, no sé si era una demostración que tenía, imagínense un triángulo con un lado -1 y ahí salía. Eso no se puede, Sí, sí. porque el i no tiene medida. Ese es el problema. De hecho, los complejos no tienen orden. Ah, no hay como este mayor. O sea, exacto. ¿Por qué? Asuma que tengan orden. Se llega a una contradicción. Entonces no pueden tener orden así de simple. Asuma que es más grande que 0. Empieza a trabajar y usted le va al cuadrado y le queda que -1 es más grande que 0. ¿Qué problema? No, entonces asumamos que es menor que 0. Entonces, igual va a dar problemas. Cuando es menor que 0, vuelve a dar problemas. Anyway. Entonces, sí, eso es lo que les quería contar. Si no hay más dudas, lo dejamos hasta acá. Bueno, con ustedes cierro para que la clase se termine de grabar. Chao, chicos.